Recientemente se conoció que el Vaticano intentó una salida negociada y pacífica para el dictador de mi país, Nicolás Maduro. Como ya todos saben, el 3 de enero, por una operación quirúrgica del gobierno de los Estados Unidos y su ejército, sacaron del poder al narcoterrorista y dictador de mi país, Venezuela, Nicolás Maduro y Cilia Flores. Vamos a leer acá una nota donde precisamente confirman esto, pero sobre todo quédate hasta el final porque voy a hacer una reflexión. ¿Qué pienso como venezolano de esta negociación del Vaticano con Maduro? Y también una breve radiografía de la situación actual de mi país. Vamos a leer acá la nota. El Vaticano confirmó que realizó gestiones para lograr un acuerdo que permitiera una salida negociada para Nicolás Maduro y otros miembros del régimen venezolano con el objetivo de evitar un derramamiento de sangre en el país sudamericano. Así lo afirmó el secretario de Estado Pietro Parolin durante un acto realizado el sábado, donde indicó que la Santa Sede mantuvo contactos con representantes del gobierno de Venezuela. Aquí yo, por supuesto, quitaría la palabra gobierno. Lamentablemente las cosas no se dicen como son, hay que decir dictadura de Venezuela, para propiciar una solución pacífica. Parolin admitió que estos esfuerzos no prosperaron y que la situación actual se presenta como un hecho consumado. El funcionario explicó que la intervención del Vaticano incluyó la posibilidad de un salvoconducto para Maduro. En una línea con información publicada por el Washington Post, que el pasado 9 de enero reportó que la Santa Sede habría intentado negociar un asilo en Rusia para el mandatario venezolano antes de su captura en Caracas. Parolin subrayó que el Vaticano siempre apoyó una solución pacífica, aunque reconoció que no fue posible alcanzar un acuerdo antes de la intervención de las fuerzas estadounidenses. En relación con la situación actual, Parolin expresó que el país atraviesa una gran incertidumbre y manifestó su deseo de que evolucione hacia la estabilidad y una recuperación económica al señalar las condiciones precarias y el sufrimiento de la población venezolana. Además, remarcó que es necesaria una democratización del país. Bueno, aquí obviamente están llamando dictadura, pero de una manera más romántica, ¿no? La crisis venezolana ha sido reiteradamente mencionada por el Papa León XIV, quien el viernes abordó el tema durante su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. En esta ocasión, el pontífice pidió que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela y se prioricen vías de resolución alejadas de intereses partidistas. La semana pasada, el Papa León recibió en el Vaticano a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien solicitó al pontífice que interceda por los más de 1,000 presos políticos y que respalde una transición democrática sin demoras en Venezuela. Machado publicó en su perfil de X que agradeció al Papa su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país y transmitió la fuerza del pueblo de Venezuela, que se mantiene firme en oración por la libertad de Venezuela. La audiencia fue confirmada por la Santa Sede poco después de su realización. ¿Okay? Acá, pues esto es como lo que están ahorita anunciando, que realmente pues se confirmó de esta negociación. ¿Okay? Entonces, acá voy a hablar como venezolano, voy a hablar como católico, voy a hablar como ciudadano, por supuesto. ¿Qué me parece de esta noticia de que el Vaticano pues, quiso interceder por la salida de Maduro? Quizás muchas personas, sobre todo los millones de venezolanos que pues, han sufrido tanto, yo repito que los únicos que nos pueden entender son los cubanos, porque hay personas que se quedan en lo efímero, en lo superficial y no miran el monstruo que hay dentro de toda esta dictadura por más de 27 años y todo lo que se ha sufrido, ¿no? Entonces hay veces que se dicen cosas que a veces ni se piensan del dolor que se causa a los venezolanos cuando a veces se hacen comentarios. De eso vamos a hablar también más adelante, ¿ok? Pero, por supuesto, como venezolano, yo siempre lo decía, ustedes pueden ver mis videos viejos, ¿ok? Por supuesto que todos los venezolanos, tú haces la encuesta, más del 90% de los venezolanos queremos un cambio, queremos que se acabe la dictadura.
Y queríamos que, por supuesto, sacaran al tirano Nicolás Maduro, no solamente a él, sino a todos, ¿no? Pero sabemos que eso es un proceso que se va a tardar. Pero bueno, se logró la captura de Nicolás Maduro. Y yo lo decía, pueden buscar mis videos. Ojalá que renuncie, ojalá que se vaya, ojalá que se escape, ojalá que negocie, ¿ok? Porque, pues, si se puede evitar que haya una intervención militar para sacarlo, pues ojalá que suceda. Pero ¿qué sucedió? Ya todos lo conocemos. Pensaban que las amenazas de Estados Unidos eran mentira, pensaban que ese cerco militar que tenían no iba a suceder y terminó sucediendo, ¿ok? Y personas perdieron la vida defendiendo a un tirano, hay que decirlo, ¿ok? Porque hay personas que me escriben y me dicen, Miguel, no has hablado de las personas que fueron asesinadas en este acto de los Estados Unidos, ¿ok? Fueron personas, en su mayoría cubanos y soldados venezolanos, que sirvieron a una dictadura, que estuvieron protegiendo a un narcoterrorista cuya cabeza costaba más de 50 millones de dólares. ¿Ok? Era sabido todo lo que iba a suceder. Entonces, pues a veces, o siempre, mejor dicho, nosotros pues somos responsables de nuestras acciones. Si tú estás protegiendo a un narco, a un tirano, pues tienes que asumir las consecuencias de lo que puede suceder. Pero el Vaticano no quería, ni muchos queríamos que esto sucediera. Queríamos que se fuera por la forma pacífica, a pesar de todo el dolor, a pesar de todo lo que se ha robado. Ya se han expuesto los millones de dólares, los miles de lingotes de oro que tiene Maduro. Todo eso se ha expuesto mientras la gente se muere de hambre en mi país. ¿Okay? Entonces el Vaticano lo intentó. Como dijo, mucha gente quizás desde el dolor puede pensar que la iglesia traicionó a los venezolanos buscando una salida pacífica de Maduro, ¿no? Y lo digo por mi familia, porque cuando el Papa hablaba de diálogo, no solamente el Papa León, desde el Papa Francisco también ha abogado por el diálogo. En Venezuela ya estamos cansados de esa palabra, porque durante 27 años, y repito, esto solamente lo sabemos los venezolanos, durante 27 años son infinidades las mesas de diálogos que se han hecho buscando salidas pacíficas. ¿Ok? Y son innumerables en distintos países apoyando, buscando la manera de conseguir una salida, pero ellos, por supuesto, como terroristas y como delincuentes que son, se quieren perpetuar en el poder y a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, a pesar de marchas, a pesar de miles de cosas que se hicieron, no sucedió nada. Entonces, claro, cuando los venezolanos escuchamos la palabra diálogo, que de hecho lo dijo el Papa recientemente, antes de la captura de Maduro, mucha gente lo criticó en Venezuela, ¿cómo vas a pedir diálogo? Y yo le decía a mi familia, por ejemplo, cuando se indignaba con esto, yo le decía a mi familia, pero mamá, ¿sabes qué tú quieres que pida el Papa? El Papa no va a pedir una guerra, no va a pedir que vayan y le caigan bombas a los militares en Venezuela. El Papa no puede pedir eso, ¿sabe? Como cristiano, pues tiene que llegar a las últimas consecuencias, buscar el diálogo. Y aquí lo demuestra, lo intentaron por todos lados, ¿ok? Por eso es que yo siempre le digo a la gente cuando acusa a algún miembro de la iglesia, en este caso al Papa, yo decía, tú no sabes lo que hay detrás de esta declaración. Probablemente, pues él está diciendo esto, pero por otro lado, está presionando para que se vaya. Y efectivamente así fue. Buscaron salidas para él y para muchos del régimen y no aceptaron ninguno. El gobierno de los Estados Unidos tuvo más de 4 meses ahí apostados en las costas venezolanas con sus barcos, con sus portaaviones, intentando intimidarlos a ver si por manera pacífica entregaban el poder que usurpan, porque eso es otra cosa que no entienden muchas personas. En Venezuela no hay una democracia. En Venezuela ni siquiera hay una dictadura convencional, sino es un estado, un narcoestado. ¿Ok? Es un narcoestado. Entonces, por eso, situaciones de diálogo o cosas por el estilo es difícil. Y a pesar de eso, le dieron oportunidades para que se fueran, para que entregaran el poder robado, para que haya una transición hacia la democracia. El año pasado, 2024, ganamos unas elecciones contra todos los pronósticos, sin permitir que votáramos la mayoría de los venezolanos que estábamos por fuera y con todo y eso casi más del 70% de los votos. Se hizo todo para que no ocurriera esto que ocurrió, que se llevaron a Maduro de esa forma. Ahora, tú preguntas a los venezolanos que si están contentos por esa situación de que sacaron a Maduro, sí.
y de que estamos felices porque se va a lograr una transición, no sabemos cuánto tiempo puede tardar, ojalá que se dé. Inclusive con el dolor de ver que aún permanecen allí los que nos han hecho tanto daño, porque esto es un demonio de 7 cabezas, como yo siempre lo he dicho. Es un demonio de 7 cabezas. Sacaron a una, quitaron a una, que es Maduro, pero aún quedan 6. Porque en Venezuela hay terrorismo islámico, en Venezuela hay crimen organizado con el Tren de Aragua, están el Cartel de los Soles con todos estos militares, Diosdado Cabello, en fin. Hezbollah, Rusia, China, Irán. Entonces, desmontar o volar cada una de esas cabezas, pues va a tardar. Y pues como ha ocurrido en otros países, en estas negociaciones, en estas transiciones, forman parte también pues muchos de estos criminales que nos han llevado a donde nos llevaron. Entonces, que veamos esta noticia de que el Vaticano intentó, pues no debería para nada pues disgustarnos o decepcionarnos de la Santa Sede ni del Papa, porque pues como católicos buscaron la manera de hacerlo, ¿ok? Y ya para finalizar, porque ya he hablado sobre esto, ¿no? Que hay hoy en día una campaña que es totalmente absurda, una campaña en contra de María Corina Machado, pues la única persona que ha logrado, o sea, si ella no hubiese orquestado pues todo este tema de las elecciones, la esperanza, un discurso coherente, probablemente no estuviésemos viendo lo que vimos hoy o lo que estamos viendo con la transición de hoy. ¿Ok? Es una persona que se ha ganado el respeto de más del 90% de los venezolanos que apoyaron a su candidato porque a ella se lo impidieron. Si existieran hoy unas elecciones libres en Venezuela, pues María Corina arrasaría. Entonces es la persona indicada por mérito y por, obviamente, respeto, la encargada de transitar esta nueva Venezuela. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que la vamos a apoyar 100% en todo, pero en este preciso momento es lo que necesita el país. ¿Ok? Porque, como digo, parece absurdo. Hay una campaña de personas que se dicen católicas, de derecha, hacia María Corina Machado por declaraciones o publicaciones que hizo en años anteriores, sacándoselas hoy cuando el país, si el país viviera hoy en día en democracia, ya fuera presidente, estuviese las instituciones, hubiese, ¿sabes? Un país medianamente normal, ahí se le puede hacer juicio de sus cosas morales o lo que piensa o lo que no. Pero en este momento histórico para el país, donde el país ni siquiera puede salir a celebrar porque aún solo los pueden llevar presos, donde hay más de 1000 presos políticos, donde aún los sueldos son de $2, las pensiones, donde los viejitos no tienen ni siquiera medicina. O sea, ponerse a la única persona que encabezaría toda esta transición a empezarle a emitirle juicios morales o cosas dichos y cosas que ha hecho, no me parece ni leal ni me parece el momento. ¿Ok? Entonces a estos personajes que inclusive tristemente algunos admiro, como por ejemplo Eduardo Verástegui, es uno de que desde hace algún tiempo anda en campaña en contra de María Corina Machado. Y dice, ¿qué intereses hay detrás de todo esto? O sea, porque esto juega más hacia el lado de la dictadura que hacia el lado de la democracia. Después veremos, después hagamos los juicios que se tengan que hacer. Pero este momento me parece que no es, y sí me huele como raro todo esto de esta campaña en contra de una mujer heroica, preparada y que ha tenido un discurso coherente a lo largo de su carrera política. Los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao. Dios los bendiga.